Contame, ¿qué pasa con el salario mínimo vital y móvil a los efectos del consumo? Bueno, no voy a descubrir América al decir que no alcanza para nada, por supuesto. ¿Alguna vez alcanzó? Que yo recuerde en mis 48 años, no, pero el impacto que él claramente dice, es decir, por lo menos alcanzaba para tratar de cubrir algo que es fundamental, que es la canasta básica alimentaria. Llegabas arañando si no llegabas. Claro, por lo menos te acercabas un poco, según las épocas. Bueno, el licenciado me podrá especificar en qué épocas estuvimos quizás más cerca, pero por lo menos esa es la función que tiene, es decir, que mínimamente uno pueda subsistir, ¿no? Teniendo poder adquisitivo para poder cumplir con la canasta básica alimentaria. Claro, Menos ahora de eso eso ya es, ya no estamos hablando de pobreza, estamos hablando sino de indigencia. Bueno, ahora estamos hablando de precios de los alimentos, por ejemplo. Precio de los Yo me alimentos. preguntaba también, precio de Segovia de los subtes, por ejemplo. Digo, Y ahora aumenta otra vez. claro, Todo el transporte ¿y eso por aumenta. pedido de los laburantes? Pero el subterráneo también aumenta Estaba ahora. $1.10 el subte. Eso me acuerdo, sí, Estaba $1.10, ahora está $12.50. ¿Y los salarios qué relación tienen con ese incremento? No, nosotros no. O sea, se multiplicó por 12. Estamos en radio en este momento. No. El salario se quedó. Es más, el subte viaja menos gente desde que aumentó los pasajes. Y todos dicen, mirá qué bien que está el transporte porque está viajando más cómodo. Claro, viaja más cómodo, no hay nadie. Pero bueno, La paz de los cementerios. me decías, Y perdón, y te aclaro algo más. Recordemos ahora que en esta negociación del presupuesto que en este momento está en juego entre el Poder Ejecutivo, la Cámara de Diputados, senadores, los gobernadores, hay un elemento fundamental que es el traspaso del subsidio, es decir, del dinero que gasta el Estado Nacional en materia de subsidio para que el transporte, el boleto de transporte no se vaya todavía mucho más alto. o sea, ayuda para que claro, la que gente va no gaste la guita esa. a traspasar a las provincias y a la Ciudad de Buenos Aires. Estamos hablando de 44.000 millones de pesos, Joder. de los cuales, de esos 44.000, 25.000 millones se los lleva a la provincia de Buenos Aires, es decir, es para subsidios de los bonaerenses, y 4.200 millones para el subsidio de los porteños. Es decir, esos 44.000, 30.000, para poner un número redondo, mucho más de la mitad, entre Capital y la provincia de Buenos Aires. El resto para las 23 provincias, digo, de nuestro país federal. El diputado Chorel en siglo XIX decía los a ver, 13 ranchos. qué Hablaba- gran tema. Bueno, el tema de la salud es un gran negocio, más allá, obviamente, de las políticas públicas que acá el compañero bien describía. Es un gran negocio de los laboratorios, un gran negocio de las obras sociales, un gran negocio de las clínicas privadas. ¿Hay un ente regulador y el para eso? paciente, en este caso, el que consume, digamos, Sí. o padece esto, bueno, si bien no está dentro de una relación de consumo, porque el tema de salud no es una relación propiamente de consumo, porque por supuesto no correspondería que fuera, bueno, lo padecemos todos los argentinos, ¿no? Realmente que sí. Vos me decías si hay algún organismo. Alguien que controle, fíjate, mira, una cosa que uno se entera por estos azares de la vida cotidiana. Mi padre tiene 82 años, está haciendo un tratamiento, y el médico, un oncólogo, le advierte y dice, mire señor Dorio, ojo porque hay una historia en la cual un paciente que sale de una operación por un tumor cancerígeno, qué sé yo, le dan meses de quimioterapia que no precisa, quimioterapia que se hace además con elementos. A mí me pareció tan de película que fui a hablar con el médico y le dije, viejo, si además del cáncer tuviste arteriosclerosis, parémoslo un poco. El tipo me dice, no, esto lo sabe cualquier médico. Digo, no sé si esto es así, si se sabe niveles de No, laboratorio. bueno, yo cuando me refería en una relación de consumo me estaba refiriendo en cuanto desde la política pública, ¿no? Sí, por supuesto, relación de consumo entre el usuario, o mejor dicho, el cliente de la prepaga, por ejemplo, ¿no? Cuando estamos hablando ahora de los aumentos que hay de prepagas, que ¿Cuánto ahora... está una prepaga cara, digo? Una prepaga de las, digamos, de las 5 o 6 más importantes, el plan más barato hoy en día no baja de los 12.000 pesos y podés llegar tranquilamente una familia tipo, según el tipo de pagan, hasta los 50.000 y un poquito más también. Lo cual, imagínate, estamos hablando de una locura, ¿no? Juan, sí. Trayendo colación a lo que decía, justamente esta semana desde el CEPA sacamos un informe que está muy bueno, que habla sobre el aumento de los precios en los medicamentos
respecto de los aumentos en las jubilaciones, particularmente de los medicamentos que consumen los adultos mayores. Números más, números menos. Hay una brecha entre los 50 medicamentos, el top 50, los más consumidos por los adultos mayores, donde uno, por ejemplo, el Lotrial, el doctor debe saber mucho más que yo, que tiene que ver con el tema de la hipertensión, más o menos hay una brecha de 46 puntos, ¿sí? 46% entre el aumento de las jubilaciones y el aumento de los medicamentos. De hecho, obviamente los que ganan son los medicamentos. Más teniendo en cuenta, un dato más, este mismo lote de 50 medicamentos, en la semana, entre la última semana de agosto y la primera semana de septiembre, cuando pasamos de $1 de 32 pesos a 40, ese lote aumentó en promedio 5,5% en una semana. Bueno, y te sigo y le agrego buenas noticias a las que dice Juan, ¿no? Para poner buenas noticias. ¿Vos sabés cuánto aumentó en estos casi 3 años, estos últimos 3 años, las prepagas? Arriba del 100%. No, eso es un delirio, pero estamos hablando de la cuota, ¿no? Sí, en sí. promedio. Ahora en octubre vamos a tener otro aumento del 8,5 en el cuarto, si no recuerdo mal, en lo que va del año. Del ajuste de que obviamente necesitamos para el 2019 un déficit cero, supuestamente ese es el acuerdo con el Fondo Monetario, etcétera, etcétera. Ok, perfecto con el ajuste, perfecto con el déficit cero, etcétera, pero también establece un crecimiento cero. Es decir, acá estamos haciendo todo al revés. En vez de establecer un plan económico que tenga como objetivo mantener el empleo argentino, la productividad, generar un acuerdo de productividad y de salarios y de precios, que lo que busque es reactivar la industria argentina y por lo tanto empezar a tener índices de crecimiento positivos, que eso me lleve a ¿qué? Me lleve obviamente a un déficit cero, consecuencia, me lleve a una balanza comercial positiva, consecuencia, me lleve obviamente a una inflación baja, consecuencia, pero todo eso es consecuencia ¿de qué? De un plan económico, productivo, con objetivos bien claros de defensa de la industria, del empleo argentino y de la productividad. Acá es todo al revés, acá buscamos la consecuencia correcto sin haber hecho todas las premisas anteriores. Es decir, vamos directamente al ajuste y vamos al déficit cero. Bueno, pero para llegar a eso no estás generando nada de crecimiento. Entonces, ¿cómo vamos a lograr un déficit cero con un crecimiento, según el mismo presupuesto, cero? Por favor, algún no, y aparte economista, perdón, no, pero que me lo explique porque no lo entiendo. No, lo que vos decís, hay una trampa que es que en definitiva cuando el crecimiento es cero, el gobierno recauda menos. ¿Cuánto más aguanta que haya un mercado interno, me pregunto? No hay, en este momento ya no hay. Sabemos que hay 8 meses de baja del consumo y no solamente, creo si no recuerdo mal, ahora agosto el consumo bajó 3,5% más, es decir, acumulándose a los que ya venía bajando en estos últimos meses, pero además hay un dato muy importante, que es la confianza del consumidor ha bajado. Entonces, ¿qué significa? Que el consumidor está convencido que en los próximos meses va a ser igual o peor, no que va a ser mejor. Sí, entonces eso achica totalmente más el consumo, ¿no? Entonces, bueno, obviamente estamos en un panorama terminal en ese sentido. Y permíteme, si puedo, dejar un simple mensaje en este sentido. Yo creo... la gente tiene que darse cuenta, bueno, y acá los medios es muy importante, programas como estos, etcétera, que en tiempos de mentiras universales, como se dice, hoy en día decir la verdad es un acto revolucionario, sin lugar a dudas. Absolutamente. Vamos a robar esta consigna.